con el anterior. Bueno, entonces ahora sí abordemos, sabiendo ya que los datos que se van a considerar en un modelo de base de datos, en un modelo conceptual, están sujetos a unos análisis de valor, de restricciones, o pueden tener restricciones en su representación. Y sabiendo ya que la distribución de datos en las tablas de una base de datos, no necesariamente la primera distribución es la mejor, y es posible que de una distribución concebida originalmente tengamos que hacer una separación en tablas distintas. Sabemos que eso es así, pero entonces vamos a explicar digamos, la metodología y la simbología que se usa normalmente para construir diagramas de entidad-relación. Bueno, entonces vamos a trabajar entonces ahora en la construcción del modelo conceptual, cuyo resultado es el diagrama o modelo entidad-relación. Algunos autores usan la palabra modelo entidad-relación. La mayoría de los libros citan al diagrama como al producto como diagrama entidad-relación. En muchos casos el DER, DER, que es una abreviatura. La gente de sistemas tenemos la tendencia a querer abreviar todo con siglas que nos resultan muy chéveres y muy llamativas, pero que a veces les complican la vida a las demás personas porque constituyen una jerga ininteligible. Bueno, entonces vamos a mirar los fundamentos en un diagrama de entidad-relación. Entonces ahora vamos a hablar de entidades, de relaciones y de atributos. Estas ya son palabras técnicas para referirse. Entidad es una tabla que contiene un hecho separado. Quiere decir que la tabla de la tarea que les acabo de mostrar debería desagregarse en 4 entidades: alumnos, materias, profesores, calificaciones, no sé. Ok. Las relaciones, pues, son exactamente los vínculos que existen o que pueden existir entre una entidad y otra para relacionar los datos contenidos en ellas. Y los atributos, pues, son los campos de cada entidad. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una entidad alumno, los posibles atributos, dependiendo de lo que yo quiera poner ahí, son el código del alumno, el apellido, el nombre, la edad, la fecha de nacimiento, los datos específicos que conforman cada tupla. Vamos entonces a construir diagrama de entidad-relación a partir de una simbología conocida, y a partir de esto, pues, tener ya una imagen abstracta mental acerca de cómo debe ser el diseño de una base de datos para que sea manejable eficientemente por una herramienta como MySQL o Oracle o cualquier sistema de gestión de bases de datos. Bueno, entonces la definición de entidad, esta presentación primero son puras definiciones conceptuales y luego miramos un casito específico. Una entidad es un objeto existente, sea tangible o sea intangible, porque, por ejemplo, en una base de datos, una entidad puede ser la entidad ventas, y una venta no es un objeto tangible, es una acción que alguien hizo para entregarle a un cliente un bien o servicio a cambio de un pago, pero no es un objeto como, por ejemplo, la entidad activos fijos, donde está la mesa, el televisor, que sí son objetos tangibles. Una entidad es un objeto que posee características particulares identificables a las que se les puede dar valor mediante datos. O sea, los datos que caracterizan a la entidad son los atributos, o sea, los campos o las columnas de la tabla donde la entidad donde los distintos miembros de la entidad van a estar almacenados. Naturalmente, eso depende del contexto del caso, porque, por ejemplo, el concepto de un individuo, un ser humano en la universidad como un estudiante, tiene unos atributos de datos que no necesariamente son los mismos que usa usted en su consultorio para la base de datos de los pacientes, porque para el estudiante, por ejemplo, se lleva la cuenta del promedio ponderado, el número de semestres que lleva en la universidad. Para el paciente eso no tiene relevancia. Los datos que se usan para esa persona, incluso siendo la misma persona físicamente, siendo yo como estudiante y yo como paciente, mis datos en un sistema de información son unos y en otros son dependiendo del contexto. Como lo vemos aquí. Entonces, en una biblioteca, las entidades que funcionan son los libros, los autores. Estos no son los campos, sino las tablas de la base de datos: libro, autor, editorial, usuario. En la universidad se tiene una tabla de alumnos, de programas, de materias, de profesores, de calificaciones. En el consultorio, posiblemente una tabla de pacientes, una tabla con las citas, la agenda de las citas de los pacientes,
procedimientos médicos, instituciones, en fin. Cada contexto maneja un conjunto de entidades, cada problema tiene que definir cuáles son las entidades que van a participar en el modelo de la base de datos. En los diagramas de entidad-relación, las entidades se denotan siempre con rectángulos. Y el rectángulo contiene adentro una palabra, casi siempre es una sola palabra, que puede ser en singular o en plural. Eso sí ya es una cuestión que no está normalizada. Libro o libros. Y ese rectángulo significa que esa es una tabla de la base de datos que se llama la tabla libro y que puede tener una cantidad de columnas o de atributos de datos, o sea, los campos de cada tupla, que se representan de otra manera, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, por ejemplo, en el caso de la biblioteca, habrá una entidad libro, una entidad autor, una entidad editorial. Puede haberlas, o sea, no quiere decir que todas las bibliotecas lo manejen así. Es un ejemplo que estamos citando como referencia, una entidad de usuario. Ahora, los usuarios se relacionan con los libros mediante acciones que el usuario reserva o presta un libro. El autor escribe un libro, escribe libros. O sea que la relación entre la tabla de autores y la tabla de libros es porque la información de las personas que están en esta tabla corresponde a las personas que escribieron los libros que están en esta tabla. Ahí es donde está el vínculo, es un vínculo conceptual, un vínculo abstracto. Lo mismo la editorial publica. Entonces, quiere decir que la relación entre usuario y libro es, se podría decir que el usuario presta o reserva libros. Se podría decir que el autor escribe libros, que la editorial publica libros. O sea que este es como la entidad central de la biblioteca, la entidad a la que todas las demás entidades se relacionan de alguna manera. ¿Hay alguna relación entre la entidad usuario y la entidad editorial? Tal vez no la hay, porque los usuarios son las personas que usan los libros de la biblioteca, y salvo que tengan empleo o cualquier vínculo particular un individuo con una editorial, pues en el modelo de la base de datos no se requiere una relación evidente. Pero sí puede requerirse una relación, o puede existir una relación entre los contenidos de la tabla de autor y los contenidos de la tabla editorial, porque como ya mencionábamos en algún momento antes, es posible que un autor pertenezca a la planta de autores o de escritores que una determinada editorial publica sus libros. En este esquema solamente tenemos estas posibles relaciones. Ahora, este todavía no es un diagrama de entidad-relación, es un diagrama donde están las entidades y yo he descrito aquí con unas palabras y unas líneas las posibles acciones que constituirían una relación entre una entidad y otra. Ahora bien, hay entidades que se denominan fuertes o regulares y hay entidades que se denominan débiles. La diferencia entre una entidad fuerte y una entidad débil es que cuando una entidad es débil, si solamente existe cuando hace parte de una relación, es decir, depende de que haya una relación entre una entidad fuerte y ella para que la entidad débil pueda existir. Por ejemplo, en el caso de un banco puede otorgar préstamos a sus clientes. Entonces, una persona como cualquiera de ustedes va al Banco Central de Colombia y necesita un préstamo de consumo, entonces te analizan te hacen el análisis crediticio y te otorgan el préstamo. En ese momento, al otorgarte el préstamo, entonces tú al préstamo le asignan internamente una identificación. El préstamo es el 01525 a nombre del señor fulanito de tal, con un valor de tanto, con una tasa de interés de tanto, con un plan de pagos de tantas cuotas a 60 meses, lo que sea. Y eso entra como un registro de esta tabla. La tabla préstamo entonces tiene una tupla con los datos de tu préstamo. Ahora bien, como es una plata que te prestaron, tú la tienes que pagar. Entonces, el préstamo que está en la tupla de esa base de esa tabla establece las condiciones de pago. Son 60 cuotas mensuales de tanta plata o una tabla de amortización. Aparece una tabla de amortización que son los pagos que tú tienes que hacer. Entonces, aparece una tabla de pagos donde dice el señor para el préstamo 01525, cuota 1 de tanta plata, fecha de vencimiento tanto. Cuota 2 de tanta plata, y entonces aquí aparecen 25 registros, que son o 60 registros, perdón, que son las 60 cuotas del préstamo que corresponde a la tupla que se creó aquí, que solamente existen
si se crea esta tupla. Es decir, si no se ha creado un préstamo, esos 25 pagos no van a, porque dependen de que exista un préstamo. Entonces, esta entidad es débil porque solamente cuando un registro creado aquí, cuando un registro se inserta aquí, existe la posibilidad de que aparezca la tabla de amortización de pagos de ese crédito. No hay una tabla de amortización para un crédito existente. Entonces, en ese sentido, los registros de datos que están en esta tabla se entienden como una entidad débil, porque esta entidad no puede existir si no hay una relación, porque esta entidad amortiza, o sea, la información de esta entidad sirve para amortizar un préstamo. Entonces, a medida que va sucediendo y que se van chequeando los pagos en esta tabla, el valor del préstamo, el saldo pendiente va disminuyendo y queda un saldo por pagar. No sé si es clara la explicación sobre la diferencia entre una entidad fuerte y una entidad débil. Quisiera saber si me comprendieron la idea. En la entidad débil se da una relación 1 a 1. Bueno, todavía no hemos hablado de las relaciones, pero sí. Cada registro de la entidad débil está relacionado con uno y solo uno de los registros de la entidad fuerte. Bueno, puede haber algunos casos en que eso se especialice, pero por el momento la respuesta es sí. Es decir, la débil sí o sí depende de otra, a la que llamamos Claro, o sea, fuerte en este caso. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si nos imaginamos cómo es el contenido de la tabla en esta entidad débil, tiene que haber cada registro, que es cada una de las cuotas del préstamo, tiene que tener el código del préstamo. Código del préstamo 10, 15, 25, cuota 1, 10, 15, 25, cuota 2, 10, a medida que tú vas pagando van apareciendo registros aquí. Pero ese 10, 15, 25 es un código de un préstamo que tiene que haber sido creado previamente aquí para que se puedan poner aquí la tabla de amortización. Si no se crea el préstamo, no habrá ningún registro aquí con ahí en esa imagen podríamos decir, qué pena le interrumpo, entidad fuerte, entidad débil, entidad fuerte. Ese sería el seguimiento. Si quitamos la entidad débil, que es amortización, y colocamos préstamo, no. Esta no es una entidad, esta es una acción, es la acción que relaciona esta entidad con esta. Esta es una relación. Pero las dos son fuertes. En el cuadro préstamo y pago. El pago viene siendo la débil. En este caso solo hay dos entidades, que son la tabla donde está la información de los préstamos y la tabla donde está la información de los pagos. Esta tabla tiene sentido en la medida en que cada uno de sus registros, cada una de las líneas de esta tabla corresponde a un crédito de aquí. O sea, no se pueden crear líneas adicionales en esta tabla para un crédito si no corresponden a uno de los créditos que ya estén registrados aquí. Entonces, mientras yo no tenga ningún registro en préstamo, no puedo tener ningún registro aquí. Si tengo un registro de un préstamo aquí, entonces aquí puedo poner todos los pagos de ese préstamo. Si creo un segundo préstamo aquí habrán los pagos del primero y puedo agregar los pagos del segundo, pero no le puedo agregar datos nuevos a esta tabla si previamente no le he agregado datos nuevos a esta. Por eso es que es débil, porque ella no puede existir. Y cuando me refiero a la entidad no es a la tabla física en la base de datos, sino a que yo no le puedo agregar información nueva, sino es dependiendo de información que previamente haya metido en la entidad fuerte. Profe, lo que entiendo que está preguntando Lenín, y es mi pregunta también, préstamo es el fuerte y pagos es el débil, porque sí. No existiría si el préstamo no se... Así es. Porque el pago depende del préstamo, no vas a pagar nada si no se generan registros de pagos o de cuotas por pagar si previamente no se ha formalizado el préstamo. Y lo que era amortizar era la relación que existe entre el préstamo y el conector, por así decirlo. Sí, como cuando se hace un mapa conceptual. O sea, esto, exactamente, esto lo que va a representar es un proceso. Lo que hace un programa para actualizar el saldo de un préstamo, pero esto no es una entidad, esto es un símbolo que representa la relación entre una tabla y la otra. Ahora vamos avanzando poco a poco. Bueno, entonces ahora, toda entidad tiene atributos que son los campos de la tabla, las columnas de la tabla. O sea, quiere decir que todos los registros, todas las instancias de una misma entidad, todas las tuplas de una tabla poseen los mismos atributos con valores diferentes. O sea, porque
Cada préstamo tiene un código, pero no hay dos préstamos con el mismo código. Cada préstamo tiene un titular. Puede haber 2 o 3 préstamos con el mismo titular, sí puede haberlos, pero diferenciados por el código. Cada préstamo tiene un monto y así sucesivamente. O sea, los campos, las columnas de cada tabla son las mismas para todas las filas de la tabla, solo que lo que pueden cambiar son los valores. Pero y con la claridad que ya dijimos anteriormente, que el campo clave no puede repetirse ni estar vacío. En este caso de los préstamos, el campo clave sería pues el código del préstamo. Bueno, entonces esto ya lo sabemos. La tabla de cliente que tiene estos atributos se representa físicamente así. Y cada atributo, ya sabemos que cada atributo, cada uno de los datos que están aquí dentro, toma un valor dentro de un dominio y sujeto a unas restricciones, como ya lo explicamos, lo estudiamos al principio de la mañana de hoy. Ahora, los atributos se representan en el diagrama entidad-relación mediante elipses o pequeños círculos o pequeños óvalos. Entonces, por ejemplo, el diagrama, la entidad paciente puede tener un número de identificación, apellidos, nombres, dirección. Y aquí aparece un atributo distinto a los demás porque aparece con doble línea. Así como en el caso anterior, la entidad, permítame, me devuelvo, la entidad débil se representa con doble línea para señalar que la entidad débil, que es una entidad débil, las entidades fuertes se representan con una línea sencilla, las débiles con línea doble. En el caso de cuando estamos especificando cuáles son los datos de cada entidad, los atributos, por ejemplo, la tabla de pacientes, en un diagrama de entidad-relación, la tabla se llama pacientes y tiene las siguientes columnas: identificación, apellidos, nombres, dirección, teléfono. ¿Por qué este tiene doble línea? Porque en algunos estilos, esto no es una obligación hacerlo así, pero hay herramientas y estilos de trabajo que lo hacen. Dicen, mire, el atributo teléfono es un atributo que se llama multivalorado, es decir, que puede tener varios valores. ¿Cómo así que un atributo puede tener varios valores? Un teléfono es un teléfono. Ah, sí, jefe, pero es que el paciente puede tener teléfono fijo, teléfono de la residencia, teléfono de la oficina, teléfono celular. O sea, el teléfono del paciente puede ser cualquiera de esos tres. Pero hay dos formas de enfocar esa situación. Una es decir, bueno, no ponga campo teléfono multivalorado, como dice aquí, porque eso me resulta un poco confuso. Ponga más bien teléfono celular, teléfono de casa y teléfono de la residencia. Entonces tendría los 3 columnas para cada paciente. Ah, pero y si alguno no tiene teléfono en la residencia, pues la deja vacía, porque ese dato no es clave. O sea, puede que una persona no tenga. Entonces es una manera de no usar atributos multivalorados, sino atributos simplemente cada atributo con un valor, así haya más columnas en la tabla. Bueno, por el momento Profe, esa no es, señor. ¿y al teléfono el dominio se le da texto o número? Texto. Nuevamente. Bueno, creo que no lo había dicho antes, pero el dominio de un dato no es una cosa restrictiva. El usuario, el que está diseñando la base de datos, puede definir el teléfono como número o como texto. Si lo usa como número o como texto, es independiente. Cuando yo uso datos como el teléfono, como si fueran texto, me gano una funcionalidad que no la hemos enunciado aquí todavía porque no estamos usando las herramientas. Es que los datos de tipo texto les puedo controlar muy fácilmente la longitud. Mientras que si es un dato numérico y yo necesito saber cuántos dígitos tiene el dato numérico, tengo que hacer un programa. O sea, visualmente yo los puedo contar, pero si es el programa de computadora, tiene que hacer una operación matemática para saber si la cantidad es de 2, de 3, de 4, de 5 cifras. Entonces, esa decisión de qué tipo de datos, cuál es el tipo de datos que se asigna a cada atributo, es una decisión del diseñador, no es una obligatoriedad. Obviamente, si el dato está orientado a hacer operaciones matemáticas con él, pues no tiene sentido darle un tipo distinto al dato numérico. Por ejemplo, los préstamos, si yo tengo el valor de las cuotas que van a servirme para descontarlas del saldo pendiente, y yo defino el valor de las cuotas como texto, pues yo puedo representar la información allá al 2350 y ahí queda escrito y visualmente veo el 2, el 3, el 5, el 0, pero cuando yo le diga al computador que coja ese valor y se lo reste al saldo, el computador me va a arrojar un error porque dice el saldo es numérico
la cuota es texto y yo no puedo a un número restarle un texto. Entonces ya es un problema interno de representación de datos. Entonces la definición de los tipos de datos es una tarea que el diseñador tiene que elegir cuidadosamente. Cuando hagamos el primer ejercicio ya sobre la herramienta, sobre la plataforma de MySQL, vamos a mirar varios casitos donde eso nos llama la atención. Por ahora, entonces, tenemos que las entidades se representan en el diagrama como rectángulos y los atributos de cada entidad como óvalos o círculos pequeños conectados a la entidad. Hay un problema que puede ser que una entidad tenga muchísimos atributos, 50 columnas. Entonces, ¿cómo cuernos le pongo yo a estos 50 óvalos al lado? Esta es una representación tradicional, pero en otros casos, o en esos casos donde la agregación de toda la información sería hacer un diagrama como en una cartulina, entonces no se ponen los óvalos, simplemente se hace una mención o una referencia en texto aquí, lista de atributos tal, y se documentan por escrito aquí como una lista de los nombres aquí, y si es muy larga en un documento separado y entonces solamente se ponen en el diagrama las entidades y las relaciones. La existencia de los atributos dentro del diagrama es porque el diagrama completo visualmente le da al diseñador o a la persona que va a hacer el modelo lógico de la base de datos, el modelo normalizado, le da una información clara de qué datos hay en cada tabla. Pero nuevamente, si uno tiene algo de experiencia con eso, pues puede que no necesite ser tan explícito al representar la entidad. Algo como esto, entonces, lo que sería el atributo multivalorado, que yo puedo tener en un solo campo referencia a una segunda tabla, o tener aquí los tres campos: teléfono celular, teléfono fijo y teléfono de oficina. Ahora, entonces, después de tener entidades y atributos, entonces el diagrama incluye relaciones. Las relaciones son las abstracciones conceptuales que hacen que una tabla se pueda relacionar con otra. Nuevamente, como este es un modelo conceptual, el diagrama entidad-relación no es un modelo físico, es solamente la idea mental de cómo está organizada la base de datos y de cómo se interrelacionan sus elementos. Entonces es una abstracción. Por ejemplo, un alumno, una tabla donde haya información de alumnos, código, nombre, etcétera, y una tabla donde está la información de los horarios de clase, la matemáticas grupo A, matemáticas grupo B, matemáticas grupo C, cálculo, física, dibujo, mecánica, los que sean. Los registros que están en esta tabla, o sea, que son los datos ya de los alumnos específicos, tendrán relación con los registros que están en esta tabla porque un alumno, por ejemplo, está inscrito en uno o en varios cursos. Un alumno puede estar inscrito en uno o en varios cursos, o sea que un alumno puede tener aquí, puede tener información de uno o varios cursos de los de esta tabla. Entonces la relación siempre se representa con un rombo. Entonces la forma correcta de representar la relación sería alumno. En el caso de la relación entre alumno y curso, la relación sería alumno está inscrito en curso. O sea, esto que está aquí no es más que una abstracción mental para que quien está leyendo el diagrama diga, ok, los alumnos se pueden inscribir en los cursos. ¿Qué es inscribirse? Bueno, esto ya hay que profundizar un poco en la lógica procedimental de la institución. ¿Cómo se hace la inscripción? ¿Qué pasos tiene? Ese es harina de otro costal en este momento. Pero al menos esta representación gráfica me permite ver de qué manera o con qué procesos estaríamos relacionando un grupo de datos, que es el grupo alumnos, con el otro grupo de datos, que es el grupo, en este caso, el grupo curso. Bueno, hay otro tema que es que cuando una entidad se relaciona con otra, hay que ver de qué forma es esa relación, y a eso se le llama cardinalidad, que es el número de entidades con las que se puede relacionar una entidad específica dada. Veamos entonces, aquí ya estamos metiéndole un poquito más de veneno a la discusión, porque la cardinalidad puede ser de varias clases. Hay cardinalidad en una relación. Una relación puede ser, bueno, la cardinalidad es un valor, permítanme, que se le asigna a una relación.
O sea, un alumno puede estar inscrito en un curso o en varios cursos, ¿cierto? Entonces, la relación entre la tabla de alumnos y la tabla de cursos es de 1 a n. Es decir, un alumno puede tener inscritos varios cursos. Ahora, un curso puede tener inscritos varios alumnos también. Entonces, hay varias clases de cardinalidad. La primera es de 1 a 1, donde un registro de una entidad se relaciona con solo un registro en una entidad B. O sea, cuando yo tengo dos entidades A y B que están relacionadas de alguna manera por alguna relación, esas relaciones de cardinalidad 1 a 1, si a cada ítem de esta tabla le corresponde uno solo de esta tabla y solo uno. Por ejemplo, si yo tuviera una base de datos donde representa la planta física de la universidad, entonces, por ejemplo, a cada profesor o a cada empleado se le asigna un escritorio o un cubículo y solo uno. Entonces, si en esta tabla de cubículos o de escritorios o de oficinas, como se le quiera llamar, hay un registro por cada espacio físico de trabajo de mi institución digamos, el salón, el cubículo A1-101, A1-102, A1-103, el usuario es el profesor 001, el profesor 002, quiere decir que para cada cubículo hay un solo profesor y aquí aparece lo mismo, para el profesor el cubículo es tal, para el profesor, cada profesor tiene solamente uno, entonces esa relación es de 1 a 1. Entre un profesor y el departamento de la universidad al que está inscrito. La universidad puede tener muchos departamentos y un departamento puede tener muchos profesores, pero cada profesor pertenece a un solo departamento. Entonces la relación entre profesor y departamento es de 1 a 1. Puede ser que en el otro sentido no lo sea porque en un departamento puede haber muchos profesores. Pero en el sentido de profesor hacia el departamento, esa relación es de 1 a 1. Es una relación de cardinalidad 1 a 1. Puede haber relaciones de 1 a varios que se representan como de 1 a n, donde cada uno de los registros de la primera entidad se relaciona con ninguno o con varios de la otra entidad, pero cada uno de los de la otra entidad solamente se puede relacionar con uno de acá. Por ejemplo, en un almacén un vendedor hace muchas ventas y entonces en la tabla de vendedores cada vendedor aparece una sola vez. En la tabla de ventas aparece un registro por cada venta que se realice a lo largo del día y cada registro de ventas corresponde se identifica con el código del vendedor que la hizo. Entonces, este señor, cada uno de los que aparece en esta tabla, imagínense que vendedor es una tabla donde está la información de todos los vendedores. Cada una de las personas que aparece ahí tiene un código de vendedor o una identificación. Cada uno de ellos hace ventas y cada vez que hace una venta, por cada venta que haga, se genera un registro aquí que está identificado con el código del vendedor que hizo la venta y con los demás datos que se quiera. Entonces, en ese caso, un vendedor la entidad vendedor está relacionada con la entidad ventas en una relación que es de cardinalidad 1 a n, porque cada registro de aquí puede estar relacionado con varios registros de aquí, pero cada registro de aquí está solamente relacionado con un vendedor específico. O sea, una venta no se le registra a dos vendedores a la vez, bajo ese concepto. Lo mismo cuando tú haces una compra en un supermercado, te dan la tira de pago está a tu nombre, tú eres el cliente, tú eres uno solo de los registros de la tabla de clientes, pero en tu factura hay muchos ítems, entonces todos esos ítems te fueron facturados a tu nombre. Cada uno de esos ítems está relacionado con un solo cliente en una factura específica, en cada factura. Pero un cliente puede tener muchas facturas porque yo puedo ir a comprar al supermercado varias veces. Entonces, yo puedo aparecer como el titular de varias facturas, pero el contenido y los ítems de cada una de esas facturas está asociado solamente a mi código de cliente. Entonces, en ese sentido, la relación de aquí para allá, por cada cliente puede tener N facturas a su nombre. Está la contraria, obviamente, que es la viceversa del anterior, donde de varios a uno, muchos de la primera entidad pueden relacionarse con uno de la segunda y cada uno de los de la segunda puede relacionarse con uno de los registros de la primera. Entonces, en este caso,
N personas, muchas personas pueden tener un mismo grupo sanguíneo, pero cada persona tiene uno solo. Una persona no puede aparecer con más. O sea, si yo pongo aquí el campo grupo sanguíneo de la persona, tiene que ser uno solo de los valores que están aquí. ¿Y qué valores están aquí? El grupo A, el B, el O. Ya. Ahora, si es con el RH, pues lo mismo. Pero entonces, para cada persona, el grupo sanguíneo es un valor, uno solo de los valores que aparece aquí. Ahora, para cada uno de los valores que aparecen en esta tabla grupo sanguíneo, que es por ejemplo, grupo A positivo, ese grupo puede aparecer en muchas personas aquí. Entonces, por eso la relación aquí es de N a 1 cuando va en ese sentido o de 1 a N cuando va en el sentido contrario. No sé si es clara el tema de la cardinalidad. No sé si tienen alguna duda sobre eso. Bueno, Bien, no hay problema. Yo creo que lo vamos a medida que lo vayamos practicando, lo vamos entendiendo. Ya estamos casi terminando. Aunque este ejemplo es muy teórico, muchos parlamentarios pertenecen a un mismo partido político y cada parlamentario pertenece a un solo partido político. Un parlamentario no puede pertenecer a dos, aunque aquí sabemos que en la realidad se dan cosas de distintos sabores. Y un partido puede figurar en N registros de parlamentarios. Fíjense entonces que la cardinalidad lo que se representa es, si en esta tabla, por ejemplo en la tabla de parlamentarios, hay un campo que se llame partido político, en ese campo estará el código que identifica el partido político de cada parlamentario y se puede repetir varias veces el mismo, porque un partido puede aparecer en N, un partido puede aparecer en N parlamentarios. Pero al revés, es decir, visto desde la otra forma, un parlamentario tiene uno y solo un partido político. O sea, no puede tener dos valores diferentes en ese mismo campo. La otra, el otro tipo, el último que nos faltaba es del NAM, donde muchos registros de una entidad, cada registro de esta entidad se puede relacionar con varios de aquí y cada registro de la segunda entidad se puede relacionar con varios de aquí. Si yo tengo, por ejemplo, aquí una tabla con registros que representan asociaciones como la Liga contra el Cáncer, la Defensa Civil, los bomberos voluntarios, asociaciones de interés cívico. Un mismo ciudadano puede aparecer en varias de ellas y cada una de ellas puede aparecer como anfitriona de muchos ciudadanos. Entonces, en ese caso, las relaciones de N a M. Se usan típicamente N y M como las letras genéricas para representar que son muchos de un lado y muchos del otro. Un paciente puede ser sujeto de muchos procedimientos y cada uno de los procedimientos que está en esta tabla puede ser aplicado a muchos pacientes. También es una relación de N a M. Bien, con esos pequeños ejemplos, entonces, resumimos que hay cardinalidades así, o sea, vamos a repetir. Una relación entre dos entidades puede ser de 1 a 1, cuando es uno con uno, otro con otro, y no hay repeticiones en ningún caso. De 1 a varios, que tiene la contraria, que es de varios a 1, o sea, cuando una reunión es de 1 a varios en un sentido, es de varios a 1 en el otro sentido. De varios a varios, que es la múltiple en ambos sentidos. Ahora, a veces hay casos en que hay cardinalidad 0, de 0 a 1. Por ejemplo, si yo tengo una tabla en el departamento de policía, donde tengo las armas que constituyen el inventario del armamento de la entidad, y a cada policía se le asigna una arma de dotación. Es posible que por alguna política o por alguna situación yo tenga en la tabla de policías a algunos individuos que apenas son policías novatos o que son policías, pero son policías pequeños, digámoslo así, y a esos no les asigno arma porque todavía no están capacitados para llevar un arma de dotación. Entonces, en ese caso, la cardinalidad para este lado sería 0 armas, porque hay policías que tienen armas de dotación y hay otros que no lo tienen. Entonces, para los policías bachilleres. Sí, por ejemplo, exacto, se me había escapado el término, pero correcto. Son policías, pero no lo son. O sea, son policías
aprendices, digámoslo así, o que tienen una categoría a la que todavía no se le asigna armas. Entonces, la cardinalidad entre un arma, entre la tabla de armas y de policías siempre es de 1 a 1, porque por cada policía se le asigna un arma de dotación, pero en el caso de los policías bachilleres es de 0 a 1, porque 0 armas para cada policía que cumpla con esa característica. Esta característica, este valor de la cardinalidad, lo único que representa o la utilidad que tiene dentro del diagrama entidad-relación es que me permite saber en forma general cómo es, digamos, el relacionamiento en cuanto a magnitud entre una entidad y otra. Permiten, por ejemplo, mire, un instituto de formación continua. Suponga que tenemos un instituto de formación que ofrece diversos cursos de certificación. Entonces, por ejemplo, yo tengo un instituto que hago certificación en bases de datos, certificación en páginas web, lo que sea. Entonces, un cliente, cuando se matricula en mi instituto, yo lo meto en la tabla de la base de datos donde registro los clientes, pongo su identificación, su nombre, su dirección, los atributos que sean. Y ese cliente se puede matricular en una o en varias certificaciones. Ahora, en la tabla de certificaciones yo tengo los productos que ofrezco. La certificación 01, certificación en base de datos, la certificación 02, certificación en página web, certificación 03 en lenguaje Python, en lenguaje R, en Machine Learning, lo que ustedes crean. Bueno, entonces yo quiero hacer un curso y usted me certifica. Perfecto. ¿Cuál es la relación entre un registro de la tabla de clientes y uno o más registros de la tabla de certificaciones? Pues que el cliente se matricula para obtener una de esas certificaciones. ¿Cómo es esa relación? ¿De qué cardinalidad es la relación entre la base, entre el individuo cliente y el o los individuos certificaciones? Pues es de N a M, porque muchos clientes pueden obtener varias certificaciones, a menos que yo decida que cada cliente puede estar estudiando simultáneamente solo una certificación. Pero no tendría sentido porque entonces estoy yo mismo limitándome la posibilidad de que mi instituto crezca. Entonces, muchos registros, esta cardinalidad significa o indica que varios registros de esta tabla pueden estar cursando varias de las certificaciones que aparecen en esta tabla. Entonces lo puedo representar así. Este NM se puede poner aquí, se puede poner aquí, se puede poner así. Se puede poner NM aquí y MN aquí. O sea, la forma de notación de dibujo específico del diagrama no obedece a reglas excesivamente estrictas. Pero esto que tenemos aquí para este ejemplo chiquitico de solo dos entidades es lo que sería un diagrama entidad-relación para representar esa relación en particular. Bueno, no sé si si hay algún comentario al respecto antes de dar un pasito más. Bueno, en algunos casos, cuando se recopila la información original, la información que da origen al diseño inicial del diagrama entidad-relación, se da uno cuenta de que después de haberlo hecho, puede hacer unas extensiones a ese modelo original para hacerlo un poco más preciso. Esto no es algo que nosotros vayamos a trabajar mucho porque en mi preferencia personal, y es una recomendación de algunos autores, es preferible trabajarle más a la determinación inicial de los requerimientos para no tener que hacer esto después. Pero existe el concepto y entonces vamos a ilustrarlo. Hay dos abstracciones que permiten facilitar la representación del diagrama de entidad-relación de la siguiente manera. Una generalización consiste en que cuando al recoger la información de los datos que te permiten formular tu primer modelo, tú encuentras varias entidades que se parecen entre sí. Por ejemplo, tú estabas en una empresa recogiendo la información para armar la base de datos de los procesos administrativos y encontraste que ahí hay empleados de tiempo completo, que hay empleados de tiempo parcial y que hay empleados por orden de servicio. Por poner un ejemplo, en la tabla de empleados de tiempo completo tienes código, nombre, teléfono, cédula, fecha de vinculación.
En la tabla de empleados de tiempo parcial tienes los mismos datos que aquí, pero con otros datos adicionales. En la tabla de empleados de personas contratadas por orden de servicio que no son estrictamente empleados, tienes también código, nombre, cédula, los mismos datos que algunos datos comunes, pero tiene además esa tabla, por ser los de OPS, unas informaciones adicionales que no están ni en la de tiempo parcial ni en la de tiempo completo. Entonces, cuando se da esa situación, a veces uno dice, oiga, pero estas tres cosas las podemos resumir de una manera diferente, creando una tabla de entidad superior, o sea, una cosa que diga personas, donde están los datos que son comunes a todas, y en estas tres pequeñas, en estas tres de segundo nivel, solo dejamos los datos que las particularizan para no estar repitiendo el mismo esquema de campos, aunque se trata de personas diferentes, para no estar repitiendo los mismos atributos muchas veces. Eso es cuando uno tiene tres campos pequeños o tres conjuntos de datos que tienen cosas en común y puede generalizarlos en una entidad principal a la cual se le conectan tres pequeñas de tamaño solamente necesario para representar los datos que diferencian cada grupo de los otros. La otra posible extensión es cuando se hace una especialización, que es el caso contrario. Tú recogiste la información y después de que tienes la información de los empleados de la empresa, te das cuenta que ahí está código, nombre, pero aquí hay unos campos que dicen tipo del empleado, que si es uno es de tiempo completo, que si es dos es de tiempo parcial, que si es tres es de OPS, y cuando es uno, entonces hay otros campos de la tabla que están llenos, que no están llenos cuando es tipo 2, porque esos son campos que aplican solo a tiempo completo, que cuando es de tiempo parcial, entonces esos campos de tiempo completo no están llenos, pero están llenos otros. O sea que tienes muchas columnas parcialmente llenas dependiendo de la categoría del empleado. En ese caso, entonces dicen, bueno, separemos esto en 4. Una primera tabla, que es la tabla de nivel superior, con los datos comunes a todos los grupos, y separamos las tres entidades de segundo nivel que abstraen los detalles específicos de cada población. A eso se le llama hacer una especialización. Y en los diagramas se representan así. Por ejemplo, si yo tengo una entidad la entidad de nivel superior es la que se llama la superentidad o la entidad más alta, es una instancia de tres entidades más pequeñas. Esta representación es muy abstracta, no nos dice mucho, pero si lo veamos con un ejemplo, por ejemplo, empleado es o empleado por horas o empleado asalariado. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta entidad tiene los datos genéricos de todo empleado. Y aquí solamente tiene las columnas de datos de los empleados con los códigos de los empleados que son por horas y los datos que son pertinentes para el manejo de un empleado por horas. Mientras que un empleado de tiempo completo o contratado con salario tiene aquí el código del empleado y los datos necesarios para manejar, por ejemplo, la nómina de ese grupo por separado. Entonces, ¿qué ocurre? Que los atributos comunes están aquí y aquí están solamente los atributos separados de cada grupo. ¿Cómo manejarlo? ¿Por qué esto está disponible? Porque la gente lo usa, pero no es obligación hacer generalizaciones o hacer especializaciones. Es una posibilidad que la teoría de bases de datos ofrece, que cada diseñador utilizará en dependencia de si le resulta útil o no. Entonces aquí está el ID del empleado, el nombre, el apellido, los datos de todos los empleados. Aquí aparecen todos. Y aquí aparecen solamente además del ID del empleado, lo que son el número de horas que laboró, los días, que son datos particulares de los empleados por horas, mientras que aquí aparecen datos particulares o pertinentes para los empleados asalariados. Eso es lo que sería, si yo arranco de aquí para separar en estas dos, lo que hice fue una especialización. Si yo había arrancado de aquí para concluir que mejor tengo una superentidad con estos datos y manejo estos dos por aparte, entonces cuando fui de lo particular a lo general, lo que hice fue una generalización. Repito, esos dos conceptos existen, no son de obligatorio uso, solamente están disponibles para cuando uno ve evidentemente la necesidad de usarlos y no siempre, o no es, digamos, una regla que en toda entidad, en todo diagrama, entidad, relación, haya que hacer esto.
En un banco, por ejemplo, tú puedes mantener las cuentas y tener algunos atributos para la cuenta de ahorros por un lado y para la cuenta corriente por otro. Pero los datos principales de las cuentas están aquí. Y siempre se representa como entidad principal es una cualquiera de las entidades, o se puede dividir, en inglés se pone is it, en español ponemos es, que significa que esta entidad agrupa tanto a estas como a estas, o que estas son dos como especializaciones de una entidad principal, o visto desde el otro lado, esta es una generalización de dos entidades secundarias. Por ejemplo, en un banco podría ser una entidad persona que puede ser o empleado o cliente. Y si es empleado puede ser oficial, cajero, secretaria o puede tener varias categorías. Si es cliente también podrían definirse. En fin, esto puede complejizarse tanto que a veces sinceramente hablando, pensar en generalizaciones y en especializaciones cuando no se necesitan es enredar la cuerda innecesariamente. Lo menciono porque sin duda alguna hace parte de los elementos conceptuales de lo que es la teoría de diagramas entidad-relación. Bueno. Un segundo. ¿Qué nos queda? Bueno. Entonces tenemos que para hacer un diagrama entidad-relación, yo tengo que tener claro cuáles son las entidades que van a participar. Que cada entidad tiene unos atributos, o sea, los campos que componen la tabla, y que en cada atributo tiene un dominio, un tipo de datos, y que puede haber atributos que son campos clave. Y algo que no está escrito aquí, pero que evidentemente hace parte del tema y que nos va a ser de utilidad más adelante, que cada atributo puede estar sujeto de alguna o algunas restricciones. El diagrama entidad-relación, entonces, a partir de saber cuáles son las entidades que aparecen, yo puedo establecer relaciones entre una entidad y otra dependiendo del modelo funcional que quiera representar. Y que esas relaciones hay que estudiarlas para saber cuál es la cardinalidad de cada una de ellas. Los dos conceptos finales están allí disponibles, pero por lo menos en los ejercicios que tenemos previsto hacer no los vamos a usar así con mayor profundidad. Entonces, esto, a partir de los requerimientos de datos, se establece todo esto, y después de que yo logre relacionar todo eso debidamente, entonces lo que tengo es el modelo entidad-relación, que es el insumo para el siguiente paso. Entonces, con esa simbología de rectángulos, óvalos y triángulos, puedo darle salida al modelo entidad-relación, siempre y cuando yo tenga clara cuál es la lógica de relacionamiento entre una entidad y las demás, porque la simbología por sí sola no es lo importante. El diagrama como tal es un producto de un proceso mental, entonces es ese proceso mental el que yo debo aprender a hacer. Esto pues ya lo habíamos visto en cuanto a las restricciones. Aquí digamos, es una lámina adicional. Por ejemplo, un atributo puede tener restricciones de valor, como que ya lo mencionamos suficientemente en los ejemplos anteriores. El estado civil solamente tome cualquiera de estos ítems. Puede haber restricciones de tamaño, etcétera. Cuando se va a hacer un diagrama entidad-relación, tú tienes claras las entidades, las debes tener claras. De cada entidad debe tener clarísimamente ya definidos cuáles son los atributos que componen cada entidad. Y las restricciones, estas que están aquí en esta lámina, las tienes que documentar, las debes documentar por separado. ¿Con qué fin? Bueno, estamos enmarcando esto en el escenario ideal, o sea, tú haces el modelo conceptual de diseño entidad-relación, se lo entregas a los desarrolladores para que hagan la implementación. Entonces, si la implementación la va a hacer una persona diferente o un equipo diferente, pues es necesario pasarle toda la información completa para que su implementación refleje la realidad de las ideas que derivan de los requerimientos iniciales. Entonces, las restricciones se tienen que documentar porque ellas son fundamentales en el paso de la construcción lógica del modelo relacional normalizado cuando ya se usa el DBMS. Entonces, los pasos son sencillos. Determine cuáles son sencillos desde el punto de vista de esta lista. Hacerlo ya es otro cantar, pero primero determinar cuáles son las entidades que intervienen.
establezca qué atributos posee cada entidad, o sea, cuáles son los componentes de cada tabla, construya el diagrama básico, ponga las entidades en un dibujo y documente cuáles son las restricciones y ahora establezca cuáles son las relaciones y la cardinalidad de cada una. Entonces, construir el diagrama básico significa dibujar las entidades, los rectángulos de las entidades. Bueno, yo tengo aquí, entonces ya tengo alumnos, profesores, materia, lo que depende del modelo. Ahora, los alumnos se inscriben en cursos, los profesores dictan cursos, entonces pongo las relaciones. Las relaciones es unir una entidad con otra mediante un rombito y poner el rombo la descripción de la relación. Veamos, para cerrar este primer, pues este ejercicio que se lo voy a dejar de tarea, pero vamos a dejarlo introducido. Diagrama entidad-relación, actividad 4. Permítame, lo busco aquí para abrirlo. Esta es ¿Por qué quiero que se haga así? Es decir, porque quiero que, es decir, en lugar de orientar la descripción o la elaboración del diagrama de relación con mi lógica, yo quiero explorar un poco que cada uno de ustedes lo haga con la suya propia, porque es que resulta que esto es como cuando uno aprende guiado por otra persona. Si la otra persona le impone su estilo en esto, esto es una cosa creativa, esto no es una tarea rutinaria, y es posible que yo me imagine el modelo de entidad-relación de una manera o con una lógica que de pronto no sea la lógica de más fácil comprensión para ustedes, porque cada quien tiene una forma de razonar y de aprender. Entonces, veamos el caso y ustedes me dicen si, bueno, veámoslo y le hago un par de preguntas después antes de saber si lo podemos abordar. Yo creo que sí lo podemos abordar perfectamente. Dice, en la actualidad los almacenes de grandes superficies se han visto enfrentados a robustecer sus mecanismos de venta electrónica para atender la creciente demanda potencial de la ciudadanía. Entonces, se está requiriendo diseñar una base de datos que posibilite la posterior implementación de un sistema de información exclusivo para ventas electrónicas. Base de datos que debe sujetarse a los siguientes requerimientos. Entonces, estamos hablando de un supermercado. Cualquier persona que desee comprar en el supermercado necesitará primero registrarse ante el sistema. Para ello deberá suministrar sus datos básicos mínimos, que son su identificación, sus apellidos, sus nombres, correo electrónico, teléfono celular y dirección de residencia. Un mismo usuario puede registrar tantas direcciones de residencia como desee y de esa manera podrá ordenar pedidos para que sean entregados en distintos lugares. Esto más o menos, yo creo que ustedes han utilizado sistemas de esta naturaleza, ¿verdad? Sí, señor, ¿ahora es cuándo? Ahora es cuando, exactamente. Cuando el usuario desea hacer un pedido, debe ingresar a la página. La página, dicho sea de paso, la página no es objeto de nuestro estudio ahora. Uno supone que la página la va a hacer alguien nosotros vamos a diseñar cómo es la estructura de la base de datos en donde se va a recoger esta información. De hecho, entonces ya podemos saber que tiene que haber información de los usuarios guardada en una tabla, el código, la identificación, los apellidos, los nombres, el correo, el teléfono y la dirección de residencia. Y de pronto algunos otros datos que todavía no son explícitos aquí. Cuando el usuario desea hacer un pedido, debe ingresar a la página, identificarse mediante un nombre de usuario y una contraseña. Esos datos son ambos de su elección, o sea, el usuario los decide la primera vez que configuró en el momento de crear su cuenta de usuario. O sea, fíjese, entonces la base de datos va a guardar los datos del usuario que ya se mencionaron por aquí arriba en esta parte, pero además el nombre de usuario y la contraseña, que son de su elección, y él los configuró cuando creó su cuenta de usuario. O sea, que aquí arriba no lo decía, pero está implícito que él tiene que además definir un nombre de usuario y una contraseña. Si en el momento de ingresar los datos el usuario no recuerda la contraseña, el sistema le dará la posibilidad de recuperarla mediante un correo electrónico que le será enviado automáticamente. ¿Por qué puse este comentario? Este comentario es un comentario que aparece normalmente en los requerimientos que uno levanta cuando está diseñando una base de datos, pero que no impacta directamente la base de datos como tal. O sea, en la base de datos que tengo yo,
el nombre del usuario y la contraseña. ¿En dónde? Guardados en alguna parte. Si en el momento en que una persona está operando ya la aplicación que fue construida y que interactúa con nuestra base de datos, el usuario no se acuerda de la contraseña, la página le tiene que proveer un procedimiento para recuperarla, pero eso no afecta a la base de datos como tal, porque ese procedimiento es un programa. El procedimiento es enviarle un correo para que yo haga clic y yo pueda saber o cambiar la contraseña, pero no se afecta a ningún dato de la base de datos per se. Entonces, los requerimientos suelen tener cosas como esa que son funcionales, que no impactan o que no generan modificaciones a la base de datos, a la estructura de la base de datos. Puede generar modificaciones a los valores, pero no a la estructura que es nuestro objeto de interés en este momento. No debemos perder el foco de que lo que nos interesa a nosotros es construir el modelo entidad-relación de una base de datos que va a servir para satisfacer estos propósitos funcionales cuando una aplicación se construya para ese fin. Bueno, entonces, luego de que el tipo ingresa, el usuario, al ingresar a la página del sistema, el usuario podrá elegir libremente entre los productos disponibles en el almacén, los cuales podrá consultar en la pantalla del computador. El sistema le debe ofrecer al cliente los productos organizados por categorías. Las categorías de productos que ofrece el almacén son las que aparecen aquí. Bueno, entonces ya sabemos que hay una entidad de clientes que está constituida por una serie de registros donde cada registro tiene los datos de cada cliente que quiere usar este sistema. Ahora nos están diciendo que hay que tiene que haber una entidad de productos, una o varias, no sé, porque puede ser que yo haga una por cada de estas o puede ser una sola donde hay un campo que diga cuál es la categoría del producto. Hay bastantes categorías. Profe. Señor. ¿La entidad usuario es diferente a la entidad cliente o la misma? Eso lo puede definir usted mismo. Yo puedo tener solamente una entidad clientes, se me ocurre a mí, por eso es que no quiero influir con mi lógica, se me ocurre a mí que una tabla de clientes contiene dentro de sus campos un campo que dice ID de usuario, que no es la cédula, sí, el nombre del usuario y la contraseña, que son los datos con los que un usuario ingresa. Entonces, ¿cómo se diferencia un cliente de los demás? Se diferencia por su número de cédula, que será el campo clave de esa tabla. El número de cédula del individuo, que no se repite. Pero cada individuo tiene en alguna parte el nombre de usuario que escogió y la contraseña que escogió. Entonces, para el individuo de la cédula 91, 23, 99, 38, el nombre de usuario es tal y la cédula es tal. Estos dos datos de cédula y de nombre de usuario y de password o de contraseña pueden estar en la misma tabla con los demás datos del cliente o los puedes tener en una tabla aparte donde tienes solo las claves de acceso, las contraseñas de acceso. En muchos casos se usa por aparte. ¿Con qué fin? Con el fin de que esa tabla que contiene la información de las claves de acceso se le apliquen una cosa que es externa a la base de datos, pero que funciona sobre ella, se le aplique algún proceso de encripción, de encriptamiento, para que una persona que pueda ingresar a la base de datos pueda ver la tabla, pero no pueda ver el valor de las contraseñas, porque cuando yo puedo ver la contraseña de un usuario, pues le puedo violentar sus datos, es decir, puedo hacer cualquier cosa haciéndome pasar por él. Entonces existen las dos posibilidades, que los datos de los usuarios, como los ID de usuario para ingresar con la contraseña, estén por separado de la tabla de clientes o hagan parte de ella. Para efectos de nuestro ejercicio es irrelevante. Yo los metería dentro de la misma tabla de clientes porque me ahorro una tabla y realmente pues... Pero bueno, por el momento de eso lo podemos profundizar después cuando especialicemos el diseño haciendo normalización. Bueno, ¿qué más dice aquí? Aunque estas son las categorías actuales, podría ocurrir que en el futuro se adicionen nuevas categorías. O sea que yo tengo que tener una tabla con las categorías y a cada artículo de nuestro inventario, o sea, vamos a tener una tabla de clientes, una tabla donde está el inventario de los productos que la tienda ofrece. Cada producto tiene un campo que identifica a qué categoría pertenece y hay una tabla donde dice la categoría 1 es lácteos, la categoría 2 es pasabocas, las que están aquí. De suerte que si más adelante yo quiero poner
una categoría nueva que sea electrodomésticos, la meto en la tabla de categorías, aunque no haya ningún artículo todavía en la tabla de inventarios con esa categoría. Luego digo, bueno, vamos a meter televisor, entonces meto los ítems de electrodomésticos en mi tabla de inventarios y a cada uno de ellos le pongo el número de la categoría que corresponda, que la he creado previamente. Además de pertenecer a una determinada categoría, cada producto debe tener los siguientes datos disponibles en el sistema. Uy, aquí con una repetición. El código del producto, el nombre, la marca, la unidad en que se presenta, si es libra, kilo, litro, unidad display u otro. Ya. De hecho, cuando el cliente está recorriendo la página del sistema, debe poder tener acceso a esos datos si lo desea. El almacén quiere poder establecer discrecionalmente para algunos productos la cantidad máxima de unidades que un cliente pueda comprar. O sea, que si yo voy a comprar X producto y le digo 2.000 unidades, el sistema me diga, no, solamente le puedo vender, para este producto solamente le vendo hasta 20. Esa es una restricción usual en negocios de comercio electrónico. Cuando el cliente desea hacer una compra, selecciona uno por uno los productos de su interés, indicando las cantidades deseadas, y el sistema le debe ofrecer la metáfora del carrito de supermercado o carrito de compras. De esta manera, a medida que el cliente va seleccionando, puede consultar el carrito de compras para ver el listado completo de lo que lleva seleccionado. Entonces, fíjense que ahí aparece oculto en esa descripción, en ese requerimiento, la necesidad de tener una tabla que solamente está vigente temporalmente mientras yo estoy haciendo una compra, que es la identificación de qué códigos de producto y qué cantidades de cada uno yo estoy escogiendo para que en el momento de finalizar el pago, él me pueda calcular el valor exacto de lo que yo estoy comprando. Una vez que el cliente finalice su selección, puede proceder a confirmar el pedido y esta acción le permitirá definir el medio de pago para su compra. Una vez confirmado el pago, el pedido queda en firme y el sistema deberá registrarlo para que el nivel de operaciones del supermercado lo procese. O sea que lo que está en el carrito de compras se convierte en un registro de una tabla de pedidos para que alguien haga el despacho de todo lo que eso contiene. Es decir, para que alguien en el nivel de operaciones del supermercado lo procese, o sea, que lo configure y lo despache al destinatario. El cliente debe poder consultar en la página el estado de su pedido. Nuevamente aquí hay una referencia a consultar en la página, que es una aplicación. El hecho de que yo consulte el estado del pedido no afecta para nada la estructura de mi base de datos, simplemente es un mecanismo a través del cual yo miro qué valores hay en alguna parte de la base de datos. El estado de un pedido puede ser en preparación, despachado, en tránsito o entregado. Entonces, ahí están unos requerimientos que pueden ser incompletos, que pueden ser insuficientes, que pueden ser confusos. Para mí no lo son porque yo los escribí. O sea, yo tengo la idea de lo que yo quiero que mi tienda, que esa base de datos suministre para mi tienda. Pero puede ser que en esos enunciados, así funciona en la realidad, esté oculta información que para mí es evidente, clarísima, pero que al leer el requisito puede que no lo sea. Entonces, con base en esos requerimientos, hay 5 cosas que yo les pido que ustedes estudien, evalúen. Primero, determine qué entidades deberían intervenir en el diagrama de entidad-relación. Segundo, establezca cuáles son los atributos de cada entidad, o sea, cuáles son las tablas que vamos a tener y qué campos tiene cada una. ¿Qué posibles relaciones existen entre cada entidad y los demás? Y cómo es la cardinalidad de cada una de ellas. Y después de eso, entonces dibujamos el diagrama. Bueno, como esto es una actividad, digámoslo así, gradual, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Esta tarea se las dejo encargada. Pero la idea no es simplemente que me la entreguen completa dentro de 15 días, sino que a lo largo de los 15 días podamos ir validando el avance. Esa validación será obviamente en función de lo que ustedes, de cómo ustedes lo decidan. Yo diría que podríamos tener un punto de control en algún momento de la semana entrante, decir, bueno, de aquí al miércoles espero que cada uno de ustedes me haga las preguntas que tenga por hacer o que las que le surjan en una primera revisión del documento. Lo podemos hacer con cada uno por aparte o incluso podemos programar un encuentro para conversar media hora, no sé, para resolver allí las dudas. Posiblemente las dudas de uno puedan ser de utilidad para los demás.
Y a partir de ahí, entonces, damos un paso más. Si hay problemas con las cardinalidades o con la identificación de las relaciones, entonces nos podemos volver a reunir 3 o 4 días más adelante, otra vez individual o colectivo, como ustedes lo deseen, y de tal manera que dentro de 15 días ya tengamos un insumo razonablemente pulido para trabajar sobre él o para hacer una amplificación sobre él de lo que sería el modelo normalizado. ¿Les parece? Perfecto. Sí, está bien. Bueno, entonces vamos a hacerlo así. Entonces vamos a poner el primer punto de control de aquí al miércoles. De aquí al miércoles yo espero que ustedes se hayan manifestado, si tienen obviamente dudas, preguntas, y dependiendo del volumen y de la complejidad, les digo si nos tenemos que reunir porque me parece pertinente compartir esas dudas entre todos para retroalimentarnos, o si basta simplemente, si son 2 o 3 preguntas puntuales que yo pueda resolver de inmediatamente y que no sean excesivamente gruesas, entonces pues vamos avanzando cada uno, ¿de acuerdo? Entonces yo el miércoles, señor. Que está grabando, ¿dónde podemos después volver a verla? Por si tenemos alguna duda también. No, pues yo ahora que termine, yo descargo los videos y los pongo disponibles para que los puedan picar en sabio. Normalmente lo que sucede es que esos videos tienen un cierto tamaño, entonces yo los subo a un canal de YouTube que yo tengo y después entonces pongo los enlaces para que aparezcan en sabio. Ok. ¿Ya? Entonces, eso, esta tarde, entre hoy y mañana hago eso porque eso toma algo de tiempo mientras los videos suben. Pero no tengo así muchas actividades que hacer por fuera de la casa, entonces yo creo que voy a tener disponibilidad para verlo aquí. Además, estoy prácticamente solo en la casa porque mi señora está en Barranquilla debido a que hace un par de meses recibimos la llegada de un nieto, entonces estoy prácticamente buscando en qué me ocupo. Bueno, listo, entonces eso sería todo por el día de hoy, muchachos. Solo me resta pues agradecerles y decirles que en el momento que usted quiera preguntar algo o tenga alguna duda, no lo dude. El grupo de WhatsApp que creé es para eso. Y yo les cuento, les puedo garantizar lo siguiente. Si usted está, por alguna extraña razón, usted decidió ponerse a revisar esta noche los materiales y a las 9 de la noche le surgió una duda, a las 10 de la noche y está ya como que el man dijo, no sé. Si quiere preguntarme por WhatsApp, mándeme la pregunta ahí mismo. Si yo estoy despierto, yo se la contesto ahí mismo. O sea, yo no tengo en ese sentido, a mí no me molesta ni me mortifica que me pregunten cualquier día, a cualquier hora. Si yo estoy en disponibilidad, le respondo. Si estoy dormido, pues tocará esperar a que me despierte. Si estoy ocupado en una reunión, te voy a decir, te puedo responder más tarde porque en este momento está. Pero siéntanse en perfecta libertad de comunicarse conmigo, bien sea por WhatsApp, por correo o por teléfono. Ahí tienen mi número si me quieren llamar. O sea, yo no tengo restricciones de esa naturaleza. Con el mayor gusto puedo estar atento a cualquier duda que ustedes tengan. ¿Ok? Ok, profe, gracias, muy amable. Bueno, señores, entonces terminamos aquí por el día de hoy. Les agradezco mucho su amabilidad, su atención y entonces de aquí al miércoles se tendrán noticias mías nuevamente. Ok, listo, profe. Muchísimas gracias por todo. Bueno, feliz tarde, que estén muy bien. Gracias, profe, que estén muy bien. Hasta luego, compañero. Hasta luego.